razones, un volcán de erupciones sin igual, sin igual. Hembra de sangre hirviente, peligrosa y dulce como la miel de un panal. La fuerza de su alma nada la puede igualar, apasionada y pasional. Su espíritu ardiente empujó a sus hombres más allá de las rocosas, los Andes y del mar. Mujer hispana, mujer guerrera y complaciente, su sonrisa desarma al cuate más valiente y del grito al pinche más prepotente. Delicada, inteligente, brisa fresca del mar y un tigre si se llega a enfadar. Mujer hispana, gachupina de alma valiente, sus pies de algodón flotan al andar, estrella del cielo de radiante iluminar, al polarizar suena como trueno sobre el mar. Mujer hispana, sus ojos reflejan la historia de su gente. ¿Sabes? El tema está en que en 1810 éramos un imperio, por llamarlo imperio, a mí no me gusta llamarlo imperio, de 25 millones de kilómetros cuadrados. Y fíjate la casualidad que dio, la casualidad que se dio, que en el mismo año y con la misma metodología, pues surgió la sedición de México, del cura Hidalgo, Aldama y Allende. Así estalló la guerra en México. Al mismo tiempo, en las similares fechas, sucedió lo mismo en Colombia con el motín originado por el florero de Llorente, que le dicen que Llorente era un comerciante español. En Venezuela estuvo la sedición de Francisco de Miranda, Bolívar y toda esta gente. En Argentina también surgió la misma sedición. Y en Chile igual. La excepción puede ser Paraguay, Perú, y todos con la misma excusa, el mismo argumento. Como España había caído toda, excepto Cádiz, en manos de los franceses, pues en defensa de los derechos del rey, lo que hacemos es deponer, o sea, rebelarnos contra las autoridades de ese rey y además matar a los españoles peninsulares. Eso se repitió con la misma metodología, los mismos argumentos y de las mismas formas prácticamente en casi toda Hispanoamérica. Ya te he dicho, pues eso, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia y México. ¿No te parece mucha casualidad para que sea espontáneo eso? Bueno, lo que pasa es que también, ahí tienes razón tú, pero también se dan otras circunstancias. Es que cuando ves, es un dicho muy español, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino mojar, con las tuyas de pelar con las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, si tenemos una situación en un... ¿Qué quiere decir con eso? Punto, si tenemos una situación en un punto, esta situación se contagia al resto. Pero con la misma metodología y de la misma lógica masónica todos. No, hombre, claro que estaban de acuerdo unos con otros, pero no es lo mismo si no hay una mecha que se encienda, y en este caso se encendió una mecha en México y se contagió al resto de Hispanoamérica. Entonces, ¿tú crees que es una cuestión más espontánea que otra cosa? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tienes las mismas condiciones en distintas partes del territorio, lo que se inicia en un lugar pues se contagia al resto. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, espontánea no, pues ya sabíamos que estaba todo medianamente organizado. Ya que luego tuvo todo su desarrollo en el 1821. Yo soy más partidario casi de 1821 que de 1821. No sé qué decirte, a mí me ha dado mucho que pensar, sinceramente. Bueno, si ya los agentes estaban introducidos, pues era muy fácil el levantar al pueblo en un lugar bueno. Y eso lo estamos viendo hoy en día con cualquier otro de los acontecimientos modernos. ¿Y tú qué opinas de la participación de la masonería, de la logia masónica en este aspecto? Pues la verdad que tener en cuenta que tanto, no me sale el nombre de sí, O'Higgins, como Alvear, como Bolívar, y un cura mexicano que ahora no recuerdo su nombre, pertenecían todos a la misma logia masónica
instalada en Londres, que se expandió por América. El cura Hidalgo de México. En México es que parece distinto. En México el cura Hidalgo le denunciaron que perteneció a una logia masónica que fue desmantelada rápidamente, instalada en la calle de las Ratas número 4 de México. Esa logia se llamaba Arquitectura Moral. Uh-huh. Bueno, de eso sabes tú, que has estado escribiendo el libro de la destrucción de la Nueva España. Eso a mí es una parte de la historia que todavía me pilla un poco me ha costado el ir desmanejando esa parte de la historia. Lo mismo nos pasa con la masonería, sí. No tenemos una idea clara de lo que ellos siempre han tratado de estar muy ocultos en este tema. Pero bueno, los resultados en Texas, cuando tienes la vida en el mismo Álamo, que conmemoran a los inocentes que hicieron la independencia. A ver, Jorge, no sé qué decirte. Lo cierto es que siguieron la misma estrategia. Sí, pero si no se inician en un punto del territorio, los demás no se hubiese iniciado. Y yo creo que más que nada esto se inició en la zona norte, contacto con los Estados Unidos, ¿no? Con bueno, el primero, si no me equivoco, fue en Chile y Argentina, ¿eh? Pues puede ser. Yo esa parte la tengo menos estudiada, la zona del Cono Sur. Lo tengo menos estudiado. Más que nada lo poco que puedes ir investigando de aquí y de allá, porque en la universidad no te enseñan mucho sobre todo esto. Por eso te digo que es un tema de la masonería que tenemos un poco oculto, que merecería una investigación en detalle, pero no veo yo que esto se esté haciendo. Entonces está más en el entorno de la mitología que en el de la realidad. Ya, yo lo he investigado un poco bastante, y el problema de la masonería es que son sociedades secretas. Y las sociedades secretas pues no te hacen fichas de afiliación ni carnet de socio. Son secretas. Ese es el tema. Por eso no sabemos casi de este tema. Por eso... Entonces no dejan documentos, solo indicios. Bueno, aquí ya no hace mucho de esos indicios. Y entonces, como te digo, tienes estatuas y placas en todas partes conmemorando por las distintas logias que hay por la zona. Es otra manera de ver las cosas. La puedes hacer más caso o menos caso, pero desde luego hay una placa, ahora mismo te estoy hablando de memoria, pero en la esquina del Álamo hay una placa que conmemora pues a los cuatro, y los cuatro los declara como masones, además, que eran Travis Crockett y las otras dos personas. Sí, Sam Houston, Thomas Austin, si no me equivoco, era Thomas Austin. Houston, Crockett y no sé quién más. No, Austin y Houston no formaban parte de los amotinados en el Álamo. Estoy hablando únicamente de los amotinados en el Álamo, que son los que están reconocidos en un par de placas justo en la esquina del edificio. En algún sitio tengo alguna foto. Sí, en algún sitio tengo alguna foto, pero es complicado el encontrarlas ahora mismo. Podría mirar, pero está difícil. Mientras vas hablando, mientras nos vas contando algo, voy a ver si encuentro estas. Más que nada como curiosidad, ¿verdad? Pues sí, es curiosidad, pero mira, a mí un historiador argentino me negaba la veracidad de que San Martín fuera masón. ¿Te la negaba con papeles o sin papeles? Porque claro... No, el argumento es el de siempre, el argumento de todos los historiadores. No hay un solo documento que demuestre, que diga que San Martín era masón. Digo, y claro, ¿cómo lo va a ver? ¿Cómo lo va a ver? Si la masonería es una sociedad secreta que no deja documentación. Habrá que llegar a esa conclusión por sus actos, por sus hechos. Y fue fundador de la logia Lautaro en Mendoza. Mira, aquí la tengo. Participó en las reuniones de la logia Lautaro en Cádiz y en las reuniones de la logia de Francisco de Miranda, que creo que era la gran reunión americana, o de los caballeros racionales, en Londres. Y digo yo, bueno, puede ser o puede no ser masón, pero si tiene pinta de masón, huele a masón, actúa como masón, se relaciona con masones y
y funda organizaciones masónicas, a mí me dice que es masón. Y si luego tú entras en la página web de la Logia de Buenos Aires y de lo primero que te ponen orgullosamente es que San Martín era un masón, los mismos masones lo dicen en su página web, pues hombre, el historiador que siga buscando documentos, ¿qué más da? Bueno, es que con una sola evidencia te es suficiente, ¿sabes? Bueno, mirad, aquí os estoy compartiendo la foto esta que os comentaba. Esto está justo en la esquina del Álamo. Entonces ahí veis porque están haciendo honor a Bonham, a Bowie, Crockett y a Travis. Dickinson es menos conocido, formaba parte de los 200 aproximadamente que se metieron en el Álamo. Pero los más importantes son los 4 primeros. Entonces los 4 primeros se los declaran aquí como masones. Yeah. Y además te dice, y para aquellos no identificados masones que dieron su vida en la batalla del Álamo en 6 de marzo de 1886. Ya, todos unos héroes, unos grandes héroes, ¿sabes? Sí. Pues sí. Al precursor de todos estos masones, un tal Poinsett, poco antes lo había expulsado de México, porque fue el fundador de las logias yorquinas en México. Y aquí pues tienes la otra placa, la estás viendo, ¿no? ¿Es distinta a la anterior? ¿Se ha cambiado la pantalla? Sí, ha cambiado la pantalla, lo veo perfectamente. Pues entonces aquí tienes la otra placa y es pues están celebrando el lugar de nacimiento de la francmasonería en el oeste de Texas. En aquel momento esto era el oeste de Texas y el este forma parte hoy de la Luisiana, del estado de la Luisiana, que no es la Luisiana histórica, es mucho más pequeño, pero en aquel momento a Texas, el este de Texas era aquello y el oeste pues era donde estamos ahora mismo, en San Antonio. Claro, hoy en día Texas es un estado que de punta a punta tiene 1.600 kilómetros. O sea, es incluso es más grande que España en kilómetros cuadrados, pero por el diseño del estado, pues hay lugares en los que tú puedes recorrer pues, un día entero en coche y no has llegado a salir de Texas. No has llegado. Sí, es como una vez y media España. Sí. Y entonces, pues aquí, pues esto es de otra logia masónica, que hay varias, ¿no? Y entonces, pues conmemoran los 100 años de la creación o de la puesta en funcionamiento de la logia y hacen honor a aquellos pioneros masones que en aquella época, pues fundaron la logia. Y estamos hablando de que en 1848, pues esto es unos 12 años aproximadamente después de la batalla de Álamo. Entonces, pues esto es algo que tenemos aquí muy presente, ¿no? Yeah. Entonces, pues sí, claro, como son sociedades secretas, pues no tenemos documentación, pero al final esto es como las redes sociales, ¿no? Que las ganas de presumir que tiene la gente y de mostrar lo buenos que son, pues hace que nos enseñen lo que están haciendo, aunque lo quieran mantener en secreto. Entonces, pues si son sociedades secretas pero ponen placas en honor a otros masones, pues evidentemente, y sobre todo es que en la anterior fotografía pues, que os he mostrado, esta de aquí, pues ellos mismos declaran quiénes son los... Esto es más que nada, es como un puzzle. Entonces tienes pequeños trocitos de información repartidos por todas partes y de lo único que se trata es de ponerlos en común. Y no vas a encontrar un documento en que te venga un listado declarando que el otro y el otro pues son de un determinado palo político, ¿no? Eso no lo vas a encontrar. Pero para eso estamos, ¿no? Los historiadores, para separar el grano de la paja y pues llegar a las conclusiones correctas. Pero claro, todo depende del tipo de historiador que estemos hablando. Si tiene intereses políticos, pues evidentemente va a estar defendiendo sus intereses. Aquí hay mucha gente, bueno, aquí en todas partes hay mucha gente que dice, no encuentro documentos. Bueno, es que tampoco lo has buscado. Y cuando has encontrado esos documentos, pues no has querido publicar la parte que va en tu contra, solo la que va a tu favor. Esto es así como funcionan las cosas. Entonces no me extraña que si alguien no quiera hablar de masonería, pues no lo hable, pero realmente es que tenemos pruebas por todas partes. Está claro, ya puedes cerrar esto. Ya, pues hombre, el tema está que realmente
no sé si estarás de acuerdo conmigo, que nos colaboraron ingleses y gringos, e incluso franceses en España, pero realmente, ¿cuál es el caldo de cultivo cuál puede ser el caldo de cultivo que cimentó la actitud de una serie de personas para que se organicen de tal manera como para poder destruir un imperio? Y además contra sus propios países, contra su propio país, porque todos eran españoles. El caso más flagrante era el de San Martín. Sí, bueno, Bolívar también. Sí, lo que San Martín es que prácticamente había nacido en el Río de la Plata y desde los 5 años estaba en España. Sí. No, pero más que nada es los intereses económicos. Esto no tiene, el dinero no tiene patria. Entonces, y muchas veces cuando hoy en día tienes al indigenismo que te habla de lo mala que fue España y tal, y lo que no dice ni una palabra es de quién realizó las independencias, ¿no? Porque realmente las independencias no las hicieron los indios, las hicieron los criollos acaudalados. Entonces ahora que nos vengan con reclamaciones, como tú dices, al Imperio Español, pues es un poco ya hasta de chiste, ¿no? Yo sí, estamos de acuerdo en que todo esto había que combatirlo, pero yo ciertamente ya me estoy un poco cansado, ¿no? Llega un momento en que también te cansas de este combate, porque no le ves fin y los gobiernos actuales de lo que tratan es precisamente de que la población sea más ignorante y menos preparada para poder seguir medrando. Y taparlo. Yo he tratado de meterme en la psicología de esta gente, analizando mucho sus biografías. Y en todos he detectado 2 detalles. Una, criminalidad. Casi todos eran criminales. Y la otra que he detectado yo es resentimiento, ira, venganza, frustraciones personales que podían justificar el revolverse contra su propia nación. Un caso muy flagrante es el de Iturbide. Iturbide prácticamente fue el militar más destacado en contra de los sediciosos de Hidalgo y Morelos y Vicente Guerrero, pero pasó que Iturbide también era muy corrupto y además abusaba mucho de fusilar. No se contentaba con coger prisioneros entre los sediciosos y fusilarlos, sino que también fusilaba a sus familias, padres, esposas, hijos. Y los mismos militares españoles presentaron quejas al virrey en contra de sus abusos fusilando. Pero es que además eso se le juntó con que el tío era extremadamente corrupto. Entonces, por una parte, extorsionaba a los productores del territorio donde él estaba combatiendo a los sediciosos para comprarle sus productos a bajo precio, y luego él monopolizaba, a través de sus agentes, monopolizaba el mercado de distribución de manera que lo vendía él. Estoy hablando de alimentos y suministros para las minas. Y lo vendían a 4 veces su precio normal. Entonces ahí fue denunciado y procesado por múltiples denuncias de corrupción, de malversación de fondos y de, chantaje, extorsión y corrupción en general. De manera que el tío, Iturbide, se enriquecía. Se enriquecía, pues eso, vendiendo él todos los suministros esenciales para los territorios donde él estaba combatiendo a la guerrilla. Y eso está todo registrado en la historia de Alamán y Zárate. Zárate escribió la historia de México más amplia y casi fue contemporáneo, casi. Entonces eso marcó tanto a Iturbide que abandonó el ejército. Cuando él abandonó el ejército, pues también pasó que la gente que le denunciaba ya dejó de... Salvo un cura vasco que fue a muerte por Iturbide, pues los demás, los perjudicados, no perseveraron en las denuncias contra él y lo dejaron estar. Pero 5 años después o 4 años después, el nuevo virrey que había, pues tuvo la brillante idea de volver a llamar a Iturbide para que retornara al ejército y dirigiera las tropas contra Vicente Guerrero. Y ahí fue cuando Iturbide ya traicionó al bando realista
y llegó al acuerdo trigarante, el plan de Iguala con Vicente Guerrero, y ahí fue cuando consolidaron la independencia con la traición de Iturbide a su propio bando. Y yo lo que le achaco es una venganza. Una venganza a Iturbide, motivada por el resentimiento de que no le perdonaran sus crímenes y sus corrupciones. Y un caso muy similar lo tienes en el cura Hidalgo, que era rector de una universidad, el Colegio San Nicolás de Valladolid, ahora Morelia, que fue expulsado por malversación de fondos. El cura Hidalgo le gustaba mucho el juego y se gastaba previsto un dineral jugando. Y parte de los ingresos los obtenía de lo que malversaba en el colegio. Pero eso se le juntó con que no respetó el celibato, salió un cura juerguista, borrachete y putero, y bueno, pues sembró la provincia de Valladolid, local es Morelia, la sembró de hijos. Le cuentan como 5 o 6 hijos. Incluso cohabitaba con una de sus amantes. Eso ya no se lo quiso perdonar la Inquisición. Y de ser un intelectual de alto nivel y un rector de una universidad, pues lo mandaron a un pueblo llamado Dolores para hacer de cura párroco. Que sonará el grito de Dolores. Sí, así es. ¿Vale? 16 de septiembre. Pues eso, él estaba de cura en ese pueblo, siendo un intelectual de primer nivel, de primerísimo nivel dentro de la jerarquía católica, de ser un alto jerarca, lo habían pasado a cura párroco, pero para aislarlo, para quitárselo de encima. Porque al mismo tiempo era un tío muy corrupto. De hecho, hasta perdió una hacienda por no pagar la hipoteca, que no la pagó porque el dinero que le confió su familia para pagar la hipoteca, él no la pagó. El dinero desapareció y la hipoteca se quedó sin pagar y perdió la hacienda. Y ahí hay una acumulación de resentimientos. Bueno, pero tú crees que son resentimientos hacia España. Yo tampoco creo que sean resentimientos hacia España, ¿eh? Es que el resentimiento era hacia los gachupines. Porque no tiene sentido que si tú te quieres rebelar para defender los intereses de tu rey, tus objetivos militares sean los civiles, no los combatientes, los españoles civiles. ¿Qué sentido tiene ir a matar gachupines? Pues hacer una limpia para quedarte con el poder y los privilegios. Yo lo veo más de forma más fría, más que pensar que la gente hace las cosas por una reacción, por una venganza, por un sentimiento. Yo creo que las hace fríamente por movimientos bien meditados, que al final dice, bueno, pues yo quiero seguir manteniendo el poder o quiero tener más poder del que ya tengo, y entonces pues me invento una independencia y una revolución que es curioso además, porque mira, el otro día, dando una clase, llegué a esa conclusión, y es que la diferencia entre México y España, en España realmente no hemos tenido una revolución. No tuvimos una revolución como podría ser la soviética o la famosa mexicana. No hemos tenido esa revolución, pero sí hemos alcanzado una igualdad social que no tienen en México. Porque en México sigue habiendo un clasismo no declarado, porque no lo van a declarar, pero es clasismo, y a veces lo confunden con racismo, ¿verdad? Y entonces la famosa, aquella pirámide famosa que todos se dedican a sacar, que es que el español está en la cúspide y luego está el criollo y luego los mestizos y realmente esto era falso, no era cierto. Eso es el rollo que se apunta a ellos siempre, ¿eh? Claro. Los mexicanos lo repiten incesantemente de que los españoles ocupaban los principales puestos. Pero y eso no es verdad. Es un clasismo que sigue vigente en México, ¿no? Y cualquiera que se conozca México, se dé una vuelta por México, puede llegar a esa conclusión. Ese y de haber existido han continuado ellos, o sea, no son aptos para criticar. Claro, no, pero eso es lo que te digo, que es que ese clasismo es origen vino de los criollos, por un afán totalmente de seguir manteniendo esos privilegios sociales que tenían. Es curioso que en México, que ha tenido varias revoluciones, por no decir una sola, que al final pues parece que se han quedado en agua de borrajas, casi todas ellas, y sigue manteniendo un clasismo que en España, sin haber tenido ninguna revolución, ya no tenemos, lo perdimos hace muchísimos años. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Entonces ahora venir a decir que tenían algo contra el país o contra España cuando desde México no veían nunca al rey, ellos veían al virrey. Y
yo creo que es más que una reacción, es más lo que te digo, es un querer tener unos privilegios que hasta ese momento no tenían. Porque lo que hace España en aquellos territorios es poner leyes, y esas leyes están hechas para limitar que los poderosos, que los ricos, pues abusen aún más de lo que ya abusaban. Esas limitaciones son lo que viene mal para esta gente, para los criollos, que son básicamente los que tienen el poder económico y social en la Nueva España y en cualquier sitio. Son los criollos, no son los nacionales. Los españoles... La ciudad es el 1%. No, pero cuando el español va allí, va en condición, o bien va en condición de migrante pobre, o bien va en condición de funcionario de control, de que las instituciones sigan funcionando de acuerdo a lo que mandan las leyes, y eso va en contra de los intereses de los criollos, ¿no? Pero cuando se habla de que los españoles peninsulares estuviesen en la cúspide de la pirámide, es una mentira, pero bien grande, ¿no? Lo que ocurre es que en México se hacía diferencia entre los españoles y los mestizos, ¿no? Y los indios. Pero esa era una diferencia que ellos mismos hacían. No, el que era español en México no quería decir que fuese español de la península. Lo que pasa es que era blanco, era un español europeo. Y muchos de ellos, el caso de Juan de Oñate es muy llamativo en este aspecto, ¿verdad? Se le sigue poniendo como si fuese español en todas partes, y hay mucha gente que en cuanto le dicen, no, pero si este señor había nacido en Zacatecas, o sea, es americano, básicamente. Bueno, entonces, ¿a quién le achacamos las culpas? ¿Se las achacamos a América o se las achacamos a España? Porque sí, en los documentos se le calificaba de español, pero era criollo. Entonces, quien tiene el poder en América son los criollos. Ellos son los que tienen el poder absoluto, tanto económico como social. Los españoles que llegan de la península, pues lo único que hacen es gestionar el que se tengan en cuenta las leyes, que muchas veces tú sabes que no se aplicaban, y en otro caso, pues también el tema económico. El tema económico es decir, bueno, pues ustedes tienen que pagar impuestos porque con los impuestos se mantiene el imperio. Sin impuestos no lo mantenemos. O sea, es que el tema sobre todo tiene sus bemoles porque dicen, no, es que es la extracción del oro y de la riqueza americana. No, perdón, de la riqueza americana no salió de América. Lo que sale es el quinto real en algunos casos, que es el 20%, y en los casos de pauperados, como eran al norte en las zonas pobres al norte de México, quitando los cogollos como pudieran ser precisamente Zacatecas o San Luis del Potosí, quitando esas zonas, el resto, Norteamérica era un sitio bastante pobre en el que los impuestos no alcanzaban para pagar tanto a la seguridad con los soldados como a la conversión de los indios con las misiones y demás. Entonces, de lo que estamos hablando es de que, claro, tú como rico lo que no quieres es pagar impuestos, y que esos impuestos pues sirvan para mantener hospitales y escuelas y muchas cosas. Es como aquí en Texas precisamente, o en los Estados Unidos, tenemos un IBI, impuesto de la vivienda, ¿no? El que tenemos aquí es absolutamente desmesurado. Tú todos los años pagas casi un 2% sobre el valor de la vivienda. Pues estamos hablando que hay casas que están pagando pues 6.000 al año de impuestos sobre la vivienda. Pero es que con ese impuesto se pagan las escuelas. Y entonces hay gente que te dice, no, pero oiga, es que yo ya soy un pensionista, yo ya no tengo niños en edad escolar, ya, de acuerdo, pero a cualquiera le gusta vivir en un país en el que la gente ha pasado por la escuela. Porque si no pasan por la escuela, pues los problemas son enormes. Entonces los impuestos están para pagarse y para mantener lo que es la organización social. Y el criollo precisamente lo que no quería era pagar los impuestos. Entonces las independencias se producen por eso. No, yo nunca he creído que todo esto se produjese como espíritu de venganza. No, pues me quiero vengar del rey. No te quieres vengar del rey. Lo que pasa es que eres un ambicioso en el que no quieres colaborar en el bien común. Y por eso se producen las independencias. Pero no creo que por ninguna otra razón no hay... Todos estos procesos no se hacen por un acto de corazón, ¿no? Pues venga, me da un a la cabeza y digo, pues ahora me voy a independizar. No, esto es un proceso que tras largos años y con unos intereses oscuros detrás muy potentes llega a independizarse. Y lo estamos viendo precisamente en el caso catalán actualmente en España. Pero vamos, yo no me voy a meter en ese charco ahora. Ya, pero yo creo que si llega alguna explicación, esa explicación tiene que ser multicausal. Sí, por supuesto. De los impuestos. Cuanto más multicausal, menos espontánea, ¿sabes?
Cuantas más pausas haya para esto, menos espontánea se produce. O sea, hay una planificación detrás cuidadosa y de largo tiempo. Eso lo podemos tener claro también. Hombre, el hecho relevante es que se dieron a partir de 1810 todas. Y esa fecha coincidía con el momento de mayor debilidad de España. Porque era cuando los ingleses habían sido expulsados de España por los franceses. En su primera huida los retornaron. Y que los franceses tenían conquistada toda España menos Cádiz, que la Junta Suprema de Sevilla se tuvo que trasladar a Cádiz. Solo quedaba Cádiz. Todo el resto de España estaba en manos de los franceses. Ese fue el peor momento de la historia de España, de su debilidad. Y justo en ese momento es cuando estallan las sediciones, los motines. Y siempre promovidos por criollos de la clase alta. Hay un caso más excepcional, como sería el de San Martín, que San Martín es que estuvo a punto de morir a manos de los españoles, no sé si lo sabías. Sí, sí. Y se achaca mucho que le causó un gran resentimiento, porque San Martín era el bajel o el bedel del general Solano. Solano era el gobernador de Cádiz, que se resistía a declarar la guerra a los franceses en 1808. Entonces, una turba de gaditanos fue al gobierno militar de Cádiz. San Martín les combatió, luchó, estuvo a punto de morir, pero de repente desapareció. Y a quien cazaron fue al general Solano y lo ahorcaron. Sí, porque en estos casos de sedición, pues es lo que se busca, es el ser expeditivo, ¿no? Acabar con ello. Entonces eso es normal. Sí, pero es que 2 años después, San Martín pidió la baja del ejército con excusas que se sabe que eran mentira. Y se fue por Portugal directo a Londres. Y en Londres justo a la logia de Francisco de Miranda. Y ahí hizo amistad con otro resentido, un tal Alvear, no sé si has oído hablar de él. Me suena, sí. Alvear, para mí, tenía una especie de complejo de Estocolmo, porque su familia viajaba hacia España en 2 fragatas, en una época de tregua con los ingleses, que no estaban en guerra, y su familia, su madre y sus hijas y sus hermanas viajaban en una fragata, y él viajaba en la otra fragata con su padre. Y los ingleses, a traición y sin declaración de guerra previa, cañonearon la fragata donde iba su madre y sus hermanas, y murieron. Y su padre y él fueron llevados prisioneros a Inglaterra. A pesar de eso, él se hizo anglófilo, se hizo masón, y fue pues uno de los principales protagonistas, junto con San Martín, de la independencia de Argentina. De eso nos podrá dar fe, supongo, nuestro amigo Martín, que se ha incorporado a la conversación. Hola. Muy buenas, Martín. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien. Te presento a Jorge. Hola Martín, ¿cómo estás? Un placer. Un placer, Jorge. Encantado. Compartimos el apellido con Jorge. Sí, García. Lo malo abunda. Así, Martín García Silveiro. Silvero. Sí, Silvero. ¿Tú qué sabes de Alvear? Yo quisiera acotar sobre el tema de las independencias. Todo ese proceso que se dio en 1810 prácticamente. Todo ese año fue crucial para lo que es España. Empezando porque España fue tomada por Napoleón y luego acá, no podemos decir Argentina todavía en ese momento, porque la gobernación de Buenos Aires era parte de la provincia del Paraguay o Río de la Plata. Argentina aún no existía en ese momento. Argentina se crea en 1816 y la logia Lautaro que crea San Martín se crea en 1812, 2 años después de 1810.
Esta era una logia que era dependiente de la logia Gran Reunión Americana, que fue fundada por Francisco de Miranda. Exacto. En, En Londres. en Londres, en el año 1798. El año 1810, el gobernador don Bernardo de Velasco, el gobernador del Paraguay, el último gobernador, hace una proclama el día 18 de diciembre a los provincianos del Paraguay y habla de San Martín y otros como hijos espúreos de esta provincia. O sea, la provincia del Paraguay. Buenos Aires era una provincia interna, no existía Argentina como tal. Argentina luego se crea en 1816, uniendo otras provincias que también eran parte de la provincia del Paraguay y la zona más sur, que correspondería antes a la capitanía de Chile, que es la Tierra Magallánica. Y quisiera leer un fragmento de este texto, si se puede. Sí, hombre. No obstante, te quería preguntar una cosa. ¿Qué nos puedes contar del inicio de la independencia en Buenos Aires en la Revolución de Mayo de 1810? En 1810, Argentina celebró su bicentenario mucho antes de lo que debe ser. Porque cuando la Junta de Nueve toma el poder en Buenos Aires, le quita al virrey del Río de la Plata del poder. Y luego, en 1816, recién oficialmente se forma. Desde allí ellos empezaron un proceso de querer adherir otras provincias a Buenos Aires. Incluso Paraguay, ya en la época del 70, pierde gran parte de la zona sur del territorio que luego se anexa a Argentina, a la actual Argentina. Y el país original de Paraguay, que abarca lo que hoy es Argentina, Uruguay y gran parte de Bolivia, norte de Chile, incluso en algún tiempo antes de Mendoza, quedó mediterráneo y hasta desconocido por otros países que fueron formados del mismo país. El nacionalismo que después nos afectó a todos, cada uno por su lado quiere crear la historia de su país, y entonces en ese afán quisieron borrar el Paraguay para olvidar quizás esa parte de cómo se formó su propio país, dividiendo y traicionando a sus coterráneos. Ya, pero lo cierto, Martín, es que el 14 de mayo de 1810 llegó una goleta inglesa anunciando la total derrota de España. Sí. Y anunciaba la disolución de la Junta Central, que eso nunca sucedió. Nunca se llegó a disolver. Buenos Aires siempre fue de interés para los ingleses, para los piratas, para los holandeses, portugueses. Ya, pero yo estoy hablando de la repercusión que tuvo ese anuncio. Fue el considerar que el virrey ya carecía de autoridad y entonces nos apropiamos nosotros del poder. Sí. Que nos da la gana. Y este gobernador de Velasco luchó para defender Buenos Aires de los piratas. Y también luchó en una de las batallas del Rosellón contra los franceses, porque hay como 3 o 4 batallas conocidas con el mismo nombre. Y él participó, creo, en la tercera. Ya. Y si me permiten, les leo el texto un poquito. Es copia del original. Copia fiel. Heroicos provincianos, nuestros enemigos, ese puñado de bandidos enviados por la Junta Insurreccional de Buenos Aires contra esta noble provincia, os ha hecho el mayor agravio en creeros capaces de la sedición y del miedo. El intrépido jefe de la expedición a la ciudad de Corrientes le ha dado una prueba que no los tememos, y los valerosos comandantes de las partidas del Paraná, don Fulgencio Yegros y don Pablo Thompson, han recibido a los emisarios de los rebeldes de la manera más propia para convencerlos que aquí no tiene lugar la intriga y la falsía, únicos medios con que han
pensado suplir la debilidad de sus fuerzas. No hay arbitrio, por infame que sea, que los insurgentes no hayan puesto en ejecución para separaros del camino de la justicia y del honor. Todos saben que entre las tropas de la desgraciada ciudad de Buenos Aires vienen varios hijos espúreos. Espúreos, recordemos que significan carentes de verdad. De legitimidad. De legitimidad, exactamente. Hijos espúreos de esta provincia, dice, que es la provincia del Paraguay. ¿Qué fundamentos tiene esta junta turbulenta para deducir que sus honrados parientes y paisanos habían de seguir sus detestables ideas? Ellos son los primeros que vengarán la injuria que se les hace, dando una prueba al mundo entero de los fieles sentimientos que les animan. Sabed más esa cábala de facciosos en sus sesiones sanguinarias han resuelto y maquinado el asesinato de vuestro gobierno. ¿Acaso porque yo dejara de existir se acabaría vuestra fidelidad? Faltaría un caudillo que os condujera a la victoria y exterminara a ese conjunto de salteadores que invoca a nuestro desgraciado rey don Fernando VII y atacan infamemente sus derechos y los de sus fieles vasallos, almas viles que, seducidas por una política corrompida que no han sabido aplicar, prefieren la destrucción de un país que les ha dado el ser a su desmesurada ambición. Han hecho todo lo posible para invitar al tirano Napoleón, pero les faltan luces y ejércitos. No creáis a los que pretenden persuadiros con estudiosa malicia que viene contra nosotros un formidable ejército. Son indignos del nombre español los que tales especies propalan, y si vuestro justo enojo puede contenerse, y aquí se perdió el texto original, luego continúa, al gobierno, y veréis prontamente castigado su infamia, a las armas valerosos habitantes de esta ejemplar provincia. La divina providencia nos protege visiblemente. Ella nos ha proporcionado cañones y fusiles, pero vuestras lanzas son todavía más terribles. Soy viejo en la guerra y conozco cuánto valen estas clases de armas manejadas oportunamente por manos como las vuestras. Moriré con gusto en medio de vosotros y tendré la gloria de acabar en mis cansados días al frente de una provincia heroica y de unos súbditos amables, en cuya defensa me parece un corto sacrificio el de mi vida. Asunción, 18 de diciembre de 1810, Bernardo de Velasco. Muy bien, Martín. Hombre, ese texto que has leído evidencia una cosa, y es que se valieron de argumentos espurios para justificar el derrocamiento del poder establecido. Porque si bien había caído la península, no había caído España. España éramos todos. Es que tiene que ver que la península esté en manos de Napoleón para que nosotros tengamos que derrocar a nuestros propios poderes políticos. No sé si me entiendes. Sí, así mismo. Es que lo mismo sucedió en Chile con los hermanos Carrera. Igual que en México, en Venezuela y en Colombia. Al margen de los intereses que tengan unos por resentimiento y otros por interés económico, el interés económico es obvio en Argentina, porque eran precisamente los contrabandistas que contrabandeaban y hacían negocios con los ingleses los que promovieron lo que tú nos has narrado. Y yo lo que detecto ahí es un plan organizado, en mi modesta opinión. No sé, Jorge, lo que opinará, pero lo que sí, es lo que te he dicho, que lo veo muy... estas cosas no se usan por casualidad. Esto es un tema que lleva una planificación detrás muy grande y si no es así, lo que se produce es algún proceso histórico muy dilatado en el tiempo. O sea, de un día para otro, esto no es algo que sea fácil. Sí, en eso estamos de acuerdo. Sobre eso también, cuando se proclama la independencia en Asunción del Paraguay, acá en mi actual departamento, anteriormente provincia del Guairá, aún no llegaba la independencia. Es decir, que cuando ya eran independientes como paraguayos en Asunción, los de Villarrica seguían siendo españoles. La independencia se llevó dentro mismo del país con
con mucha más lentitud de lo que de lo que se piensa y se suele pensar, se suele decir también. Y yo os pregunto una cosita. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas? Jorge, a ti te pregunto. Las consecuencias inmediatas de derrocar el poder establecido, de derrocar a España. En tu caso, quizá más vinculado a Norteamérica, que es más tu tema, ¿no? Las consecuencias inmediatas, si hablamos de lo que es en México, ¿no? La parte que yo más... México y todo el sudeste de Estados Unidos, todo el Southwest. Sí. Lo que pasa es que en México ya no estamos hablando de 1810, ya no estamos hablando de movimientos que se van produciendo en una determinada dirección. Lo que estamos hablando es de que esto llega hasta 1821, que es cuando ya se produce el reconocimiento de esa independencia, y más que nada lo que se reconoce es la imposibilidad por España de dar marcha atrás con ese proceso. O sea, de alguna forma de parar ese proceso ya era imparable. De todas maneras, desde Madrid ya se veía claro que las cosas iban a ir en ese camino. Lo que ocurre es que, bueno, esto pasa como siempre, como en todo lo que sucede en España, y es que si hay el virrey, por ejemplo, por un ejemplo, o cualquier gobernador, ellos sabían que tenían un puesto de trabajo por 4 o 5 años y que cuando terminase su puesto de trabajo tenían que hacer un informe para pasárselo al siguiente y que su expediente se quedase impoluto y no diese motivos a un juicio de residencia, ¿no? Entonces, ya desde ese momento, pues el tomar algunas decisiones a largo plazo es un poco una incongruencia. Nadie iba a tomar una decisión a largo plazo cuando le quedan, pues yo qué sé, 1 año, 2 años para ser relevado del cargo, pues dice, bueno, pues mira, esto se queda así y yo no voy a mover un dedo. Y un poco, pues eso fue lo que sucedió siempre en el Imperio Español. Ellos ya se sabían que las tendencias iban en ese camino, pero ¿para qué hacer nada al respecto? No digo ya no solo en contra, sino ni tan siquiera tener planificado un plan B. Eso es algo que sucede y no siempre sucede en los países anglosajones. Los países anglosajones pues tienen 30 planes, ¿no? Si hay 28 letras en el alfabeto, las que haya, pues tienen un plan para cada una de esas posibilidades. Pero en España nunca se ha hecho ni tan siquiera un plan B. Las cosas eran así porque eran así y si las cosas se torcían, pues entonces pues se reaccionaba, ¿no? Culturalmente el español reacciona, no prepara. Ese es nuestro gran problema. Entonces, hay que pensar que no teníamos gobierno, Jorge. Hay que pensar que, aparte de que estábamos invadidos, no teníamos gobierno y estábamos debatiendo una nueva constitución. Ya, pero tú estás hablando de 1800, entre 1808 y 1812, pero es que las independencias reales se producen en 1821. O sea, 1819, 20, 21, 23, ahí es donde se producen las independencias. Se producen justamente cuando el general Riego le da... Ya estamos otra vez. Se ha cortado brevemente. Disculpas a nuestra audiencia. Ya estamos en el sitio de nuevo. ¿Por dónde íbamos, Jorge? Así que estábamos descabezados. Sí, estábamos descabezados, pero aún así se podía haber mantenido, se podía haber hecho alguna preparación en función de la evolución de los acontecimientos. Pero eso es algo que culturalmente España nunca hace. Hombre, envió al general Morillo. Los españoles nunca nos preparamos para nada. Como se debería. Si alguno se prepara un poquito, eso es un hecho aislado totalmente y más que nada políticamente. El político vive, básicamente, y lamentablemente es así, pero vive a robar todo lo que pueda durante sus 4 años, sus 8 años de mandato. Y no es algo, fíjate que no es algo que hayamos inventado ahora en esta generación, en los gobiernos actuales. Es algo que lleva culturalmente con España pues toda su existencia. Los romanos nos dejaron cosas muy buenas, pero también nos dejaron cosas malas. Es así. Y en lo que respecta, la corrupción tampoco es algo que sea español, ¿eh? O sea, esto es algo que afecta a todos los países del mundo. Ya da igual que seas anglosajón, eslavo o chino o español, da igual. Pero sí es cierto que el anglosajón necesita un plan, necesita un manual de procedimiento estándar hasta para ir al baño. Y eso no es precisamente el hispano, lo que es un máquina, digamos así, en improvisación. Eso es nuestra mejor ventaja, pero es que no nos queda otra, porque como no somos capaces de hacer planes a largo plazo, pues entonces improvisamos y somos unos artistas en la improvisación.
Y eso pues es un rasgo cultural que va en todos los gobiernos españoles, ya sean de antes o después. Por eso yo digo que confío menos en que digamos, las independencias sean ni un motivo de planificación española, porque no lo eran, ni tampoco alguna reacción airada a una venganza o a un me encuentro mal. No, es un tema planificado y probablemente, evidentemente, pues tiene que estar planificado desde fuera, porque yo no confío en que los españoles seamos capaces de planificar la destrucción del Imperio Español como Jorge, ¿quieres decir que nos lo dieron planificado otros? Hombre, por supuesto. Hombre, ahí te doy yo un dato relevantísimo. Y es que, no sé si has oído hablar del Plan Maitland, pero se basaron en ese plan. San Martín ejecutó uno a uno todos los pasos del Plan Maitland. No sé si lo sabías. Bueno, pues es que al final el político de turno lo que tiene son asesores, porque no se puede hacer todo a la vez. Entonces, cuando los eventos históricos suceden, normalmente lo que se hace es achacar las culpas a alguien, cargarle el muerto a alguien, y esto ha pasado a lo largo de toda la historia. Y este es un problema cuando hoy en día, por ejemplo, tú sabes, esta pléyade de falsos mesías que han aparecido, que han aterrizado en la hispanidad, pues enfocan todas las culpas de todos los problemas que tiene España, los enfocan en determinada persona o en determinado grupo. Esto es un problema porque normalmente los culpables de cualquier cosa no están tan a la vista, están mucho más ocultos. Entonces, yo siempre lo digo, si tú echas la culpa, no se la echas al verdadero culpable, se va de rositas y sigue haciendo las mismas fechorías. Entonces, por eso siempre defiendo mucho que se investigue y se eche la culpa al culpable. Y esto vale para todos los ámbitos. Y vale para la historia española, y vale para la política, y vale para lo que todos queramos. O sea, siempre es importantísimo identificar al culpable. Primero, porque es injusto culpar al inocente o al que sea menos culpable. A ver si me entendéis. Porque en esta vida es difícil encontrar a un inocente puro. Pero bueno, es injusto culpar a quien no ha cometido un delito, pero además es que el verdadero culpable se va de rositas. O sea, son dos problemas añadidos. Entonces, yo siempre soy cauteloso con esta nueva moda ahora que hay de generalizar y enfocar todas las culpas en un determinado grupo o persona, porque el verdadero culpable se va sin castigo. Entonces, en cuanto a esto, pues sí, evidentemente hay el culpable, o sea, no vamos a hablar solo de San Martín, porque una persona, por mucho carisma que tenga y que sea capaz de aunar tras sus esfuerzos a un grupo de gente, desde luego que no va solo. No estamos hablando de que estás haciendo una tortilla de patatas, estás hablando de que estás destruyendo completamente algo tan poderoso como era el Imperio Español, que estuvo con fuerza durante 300 años. Eso no se hace así, ¿no? Requiere una planificación muy grande. Yo lo que veo ahí es que fueron dirigidos por los ingleses. Prácticamente se ciñeron a lo que les marcaron. Bueno, pero también es comprensible, ¿no? Porque los ingleses llevaban, puedo decirte que 200 años de guerra continua con España y no conseguían los objetivos. Tampoco hay que rasgarse mucho las vestiduras con este tema, ¿no? Es decir, bueno, pues son imperios rivales y había una competencia y si no puedes ganar por las buenas, pues lo intentas ganar por las malas. Y es así, ¿no? Tampoco hay que excederse en ese tema, ni tampoco hay que es que ahora mismo lo que hemos hablado tú y yo más de una vez con estos falsos mesías, pues es que no solo son los ingleses, hay otros culpables y tenemos yo precisamente en mis estudios lo que llego a la conclusión es que Francia tiene muy grande parte de culpa en lo que es la destrucción del Imperio Español. Y sin embargo es el que siempre se va, fíjate que en todas partes siempre ha pasado que Francia es el país que siempre se va de rositas, ¿eh? Nunca es un enemigo declarado, siempre está entre un lado y otro y al final pues el tema es que nos estamos enfocando mucho con los ingleses, pero nadie está estudiando la incidencia de los gobiernos franceses y de los reyes franceses en el devenir del Imperio Español. Y no me refiero solamente, tener en cuenta una cosa. No me refiero solamente a los Borbones, me refiero a todo en general.
Ya, Jorge, pero ahí tenemos que convenir que Francia, si se le puede achacar alguna responsabilidad, es su actuación en la península, en la metrópoli, no en el resto de América. Hombre, pero si hay que buscar protagonistas, esos son ingleses. El principal enemigo de España en América, en Norteamérica, fue Francia hasta la independencia de los Estados Unidos. Eso que nadie se lee, porque de ahí van saliendo documentos y se ven las continuas traiciones y los continuos tejemanejes de los franceses en América, en Norteamérica. Los ingleses se enfocaron más en Sudamérica, porque también, entre otras partes, es que Norteamérica no era rica. Norteamérica se ha hecho rica en el siglo XX y en el siglo XXI, pero en el momento en que España se va al norte, en Norteamérica, que estamos hablando del siglo XVI, el XVII y el XVIII, Norteamérica es un territorio pobre. No hay petróleo, no se conoce el petróleo, lo primero. Los minerales que tiene requieren una tecnología que en ese momento todavía no se tenía, y entonces Norteamérica pues es un lugar inhóspito, agresivo, en el que lo único que hay son pues indios que quieren matar a todo el que va por su territorio. No tenían ni moneda. Si el comercio lo hacían con trueques de tabaco. Entonces, mira, yo ahora mismo con un buen amigo ha hecho un vídeo en YouTube, y ahí precisamente lo que estoy defendiendo pues es el que España es la madre de Occidente, porque España es la que articula el territorio en Norteamérica antes, después, durante y casi después, ¿no? Porque realmente esas 13 colonias no tenían capacidad absoluta, no solo ya para conseguir su independencia, sino para defenderse, sino para formar un país que se pudiese defender de los intentos posteriores que hizo Inglaterra de volver a conquistar las 13 colonias, ¿sabes? Entonces, esa España tiene un papel fundamental ahí, y podemos considerar que España es la creadora del Occidente, es la madre del Occidente, como lo conocemos. Pero, claro, es que lo que estamos es confundiendo. Lo que quieren los franceses en Norteamérica es cortar por el norte a España y bajar hacia el sur y quitarle a España las minas de plata. Esto es un objetivo declarado de los franceses pues desde casi el primer momento, pues hasta que ya por acuerdos de la misma dinastía borbónica pues ya se para con ese tema, ¿no? Pero ese fue el objetivo. No lo consiguieron, ¿no? Pero sé que nunca lo consiguieron. Bajaron de los Grandes Lagos hasta el Mississippi. Porque ¿qué van a hacer? No, pero bajar bajo un tío en canoa, nada más. O sea, es que no... Bajaron 3 tíos en canoa por el Mississippi, y ya lo que hace la propaganda francesa, que son los verdaderos inventores de la propaganda, pues es decir, no, bueno, nosotros poseíamos la Luisiana, teníamos aquí unos espacios enormes, y el señor de la Salle fue prácticamente un incompetente que tiró por tierra hasta su misma gente, ¿no? Entonces hay que quitarse un poquito del tema del tema de Francia. Francia fue la que intentó por todos los medios el entrar desde el norte para quitar la productividad de las minas españolas en México, en San Luis del Potosí, en Zacatecas, en todo eso. Pero es que era un tema imposible, y sobre todo con los mimbres que tenía Francia, que no tenía ningún mimbre. Eso sí lo podría haber hecho España, porque en España se decía, venga, vamos para allá y vamos para allá. Pero Francia era todo propósito, pero nada más que propósito. Y, sin embargo, los ingleses sí tenían una conciencia de dónde estaba verdaderamente el poder español económico, que estaba en América del Sur y en el Caribe. Ahí es donde estaba el verdadero poder económico de España. Y entonces son los ingleses los que atacan esas, y lo tenemos pues en Jamaica, y lo tenemos en Cuba, que pasan a posesión inglesa, y lo tenemos en Colombia, en la ciudad en Cartagena de Indias. Y es un continuo. Los ingleses sí son conscientes realmente de dónde sale la riqueza española, pero por eso no se meten en América del Norte. En América del Norte el principal enemigo que hemos tenido siempre han sido primero los apaches y segundo los franceses. Eso sin duda. Ahí no hay entrada inglesa. Entonces, sin olvidar a los comanches. No, los comanches, enseguida se pudo llegar a un acuerdo con ellos, con los comanches. Juan Bautista de Anza les derrotó una vez, se llegó a un acuerdo con ellos, y el tema con los comanches es que tenían una unificación, era una confederación de tribus. Entonces se llegaba al acuerdo con el jefe y todos cumplían. El problema con los apaches es que primero no tenían ninguna intención de cumplir, y segundo es que había 20 tribus distintas de apaches muy numerosas. Pues si en algún caso llegaba a algún acuerdo, las restantes decían, no, yo no he hablado nada con estos señores, y estos señores están pasando por mi territorio y les corto el cuello, punto.
Pero sobre todo Francia. Francia es el principal enemigo que tiene España durante los principales años, durante el siglo XVIII y el siglo XVII. Es el principal enemigo de España en Norteamérica. Pero claro, lo que te digo, como estamos ahora con este tema del mesiánico, que en cuanto dices algo de eso no es así, ya te llaman anglófilo, pues dices, bueno, pues seguid creyendo lo que vosotros queráis creer, ¿no? Pero no es realidad histórica lo que estáis creyendo. Sí, las independencias son una suma de varios factores. También Francia tiene una larga historia de conflicto con Inglaterra. Aproximadamente en 1000 años se interrumpieron por breves tiempos la guerra entre Francia e Inglaterra. Y la guerra franco-india de 1754, creo, sí, a 1763, que es para tomar el poder de Canadá entre Francia e Inglaterra, y en un bando uno tenía un grupo de indios y en el otro grupo. Así, también los indios se vieron envueltos en esa guerra. Después, Inglaterra misma, dentro de Inglaterra había personas que tenían otros ideales como la libertad. Eso mismo lleva a Estados Unidos que las 13 colonias británicas se independicen de Inglaterra misma luego. Bueno, pero si tenéis libertad, eso a los ingleses les viene de John Locke. Y realmente John Locke está inspirado en Francisco de Vitoria, y te puedo garantizar que la mayoría de los líderes de la independencia de Estados Unidos eran fieles lectores de Francisco Suárez y de Juan de Mariana. Sí, los ideales de libertad en este contexto sería de autogestión de los países, porque también la corrupción me afectaba mucho. Por ejemplo, acá en finales de 1700, los provincianos estaban inconformes con todas las autoridades y veedores que se enviaban de España, porque venían a ver qué podían recaudar rápido y se iban rápido también después sin solucionar las quejas de la gente, de las personas. Lo que iban realmente era supervisar la corrupción generalizada que había entre los criollos, que eso es lo que no cuentan en el presente. En el presente, las repúblicas resultantes, que nos cuentan? Pues nos cuentan de que estaban discriminados. Sí, la historia... Tenía un funcionario de España y los ponía firmes. Sí, la historia está muy modificada. Te puedo decir que la corrupción el mercado de la corrupción, el mercado negro, era superior, llegó a momentos en que era superior al mercado legal. O sea, que por cada barco con mercancías legales que llegaban 10 barcos de contrabando. Y eso estaba generalizado en todo Hispanoamérica. Creo que ese evento también, sumado a cierto estatus que tenía Cataluña en España, hizo que de repente se volviera muy rica en el siglo XIX. Sí, pero eso es posterior. Eso ya repercutió en la independencia de Cuba. Si los catalanes son relevantes, la conflictividad que hubo en Cuba, que en gran parte es por culpa de ellos, pero ese ya es otra temática. Sí. El tema está en cuáles fueron las consecuencias de la independencia. ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué pasó las guerras internas luego que se generó después de la creación de Argentina, por ejemplo, acá llevó a varias guerras que se extienden hasta la última gran guerra de Uruguay, Argentina, Brasil contra Paraguay. Eso ya fue en 1864, 1870. Eso seguía siendo continuación de las independencias. Mucho derramamiento de sangre y aparte de eso, durante las independencias también muchos españoles también fueron muertos. Pero es que en México sucedió lo mismo. En mi opinión, no sé en la de Jorge, la independencia supuso la ruina inmediata de todos los países hispanos. Sí, especialmente México y el Río de la Plata. Para finales del siglo XVIII, la élite sería prácticamente criolla. Por eso acá el doctor Francia, ya en la independencia, crea una ley para hacer el mestizaje masivo. Para que exista el mestizaje masivo en el Paraguay y no exista una élite criolla. Entonces muchos desde esa época falsifican su identidad. Y la gente acá en Paraguay de repente no sabe si su apellido es español o es italiano o de dónde. Porque los españoles mismos venían a falsificar su identidad en esa época ya.
porque estaba prohibido el matrimonio entre criollos, por ejemplo. Esto fue en el año 1816. Eso no lo sabía. Y había varias, por ejemplo, fueron expulsados los jesuitas y lo que era su cementerio acá se convirtió después en un convento de los franciscanos en esa época. Y sobre el cementerio español, sobre el cementerio jesuita, porque Villarrica en su última mudanza en 1701 ya vino sin indios, porque los indios fueron secuestrados por los portugueses para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y yerba mate que habían robado ellos de los habitantes de Villarrica, en la provincia del Guairá. Se ve, por ejemplo, la distribución de la yerba mate actual. Ellos claman que es algo compartido en la región, quitándole el mérito que tiene Paraguay, que un jesuita encontró acá la yerba mate y también le dio ¿Podemos concluir que una de las consecuencias inmediatas de la independencia de América fue el holocausto de los nativos, tanto del norte como del sur? Porque en gran parte sí. Muy bien, pero la gente desconoce la masacre que hicieron con los guaraníes y la masacre que hicieron con los tehuelques y los araucanos en la Pampa, en la Patagonia, que hasta principios del siglo XX, en que en Chile, por ejemplo, cazaban a los Sherken y contrataban a gente que se dedicaba exclusivamente a cazar nativos. Eso en el sur. En el norte, pues eso ya era hasta financiado por el gobierno central, en el caso de California. Sí, eso hasta hace poquito en Paraguay, incluso la gente así le tenía a los indios. ¿Cómo se llamaba la tribu que habitaba Uruguay, que prácticamente la desapareció? Allí, aparte de guaraní, había otro grupo que sí fueron exterminados. En Uruguay no dejaron un indio. Charrúa. Los charrúas. Los charrúas, exactamente. Esos los cargaron prácticamente a todos. Sí. Y en Estados Unidos pues ya sabemos lo que es. No llega a ser el 1% de la población. Y la provincia del Uruguay tiene nombre en guaraní, solo que en guaraní la Y se pronuncia como una vocal extra. Sería Uruguay, que significa agua del Urú. Urú es una gallina silvestre. Anda, agua del Urú. Agua del Urú. Y los mismos uruguayos no saben más qué significa su país porque ya no conocen el idioma guaraní. Porque a diferencia de acá en Paraguay, los criollos fueron los que se encargaron de mantener el guaraní y también de modificarlo. Porque hablamos en guaraní en Paraguay, pero no es el guaraní de los nativos. Incluso tenemos influencia de los vascos en muchas otras palabras, como jaca, farra, taitá, aitá, tolay. Ya. Jorge, ¿cuáles son para ti las consecuencias inmediatas de la independencia, del desmembramiento, del descuartizamiento de Hispanoamérica? Hombre, la consecuencia inmediata principal es el expolio. El expolio que se produce por los criollos, precisamente, y luego no el pago, porque ellos no pagan con lo que roban en sus propios pequeños países. Ellos no pagan a los ingleses, ellos lo que hacen es hipotecar ese país en el futuro para que este sea prácticamente un país subordinado, una sucursal de ellos, pero el criollo prácticamente lo que hace es un expolio de todos los recursos y sobre todo un expolio de lo principal que son los derechos de los indígenas. Hace un expolio de eso y entonces el indígena pasa de ser un español más, porque era considerado un español más cuando aquello formaba parte de España, y pasa a ser indígena otra vez, y al que se le retiran todos los derechos que tenía y se le roban todas las tierras. Uh-huh. Es un tema que se le va achacando a España continuamente, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, pero España era la única que garantizaba que los indios tuviesen sus tierras, porque además es que en muchos casos hasta les dio escrituras que así lo garantizaban, pero claro, una vez hecha la independencia, esas escrituras, según los nuevos mandatarios, esas escrituras valen para el antiguo régimen, pero no vale para el nuevo, y entonces los indios son despojados absolutamente de todo. Uh-huh. De hecho, gran parte de la conflictividad que tuvieron fue precisamente por las tierras que le habían expropiado a los nativos.
De hecho, los nativos tenían derecho de propiedad, un derecho que fue violentado súbitamente. Sí, que además en los archivos, si te metes en el Archivo General de Indias, en el Archivo General de la Nación, todavía encuentras documentos de propiedad de la época. O sea, es absolutamente demencial que ahora vengan diciendo pues que no, que es que España les quitó sus tierras, pero si tienes los documentos. Tenían hasta sus escrituras de propiedad. Sí. Firmadas por el virrey o por el gobernador o por quien fuese. O sea, eso es absolutamente demencial. Lo que pasa es que, claro, la gente no quiere leer lo más mínimo y no te digo ya meterse en un archivo y agarrar un documento de hace 200 años porque no, porque eso es trabajo y la gente no quiere trabajar, ¿sabes? Ya. Eso es para unos pocos colgados como yo, pues, a ver si te metes en los archivos y vas quitándole el polvo a documentos y te vas dando cuenta de realmente qué es lo que fue España en América en aquellos momentos. Los documentos lo demuestran. Lo curioso es que, aun habiendo pruebas aplastantes, pruebas documentadas, sigue proliferando más el mito que la evidencia. Claro, porque la narrativa es legendaria y entonces a la gente le gusta lo legendario y entonces siempre dicen dato mata relato, ¿verdad? Bueno, pues hay otro dicho que dice un buen amigo mío, Antonio Moreno Ruiz, un buenísimo historiador de Sevilla. Sí, lo conozco. Que dice que la verdad no te mate el relato, ¿no? Que la realidad no te mate el relato. Y es así, o sea, ya hay relatos establecidos en el que hay unos héroes que su mayor mérito es ser antiespañoles y entonces pues que la realidad no mate ese relato. ¿Y no ves tú ahí un complejo de inferioridad? Totalmente. Un complejo de inferioridad del cual, como se sienten acomplejados ante los gringos, sacan pecho y arrogancia respecto a España. Mira, fíjate lo que le dije ayer en un comentario. Dime. Iba a decir que ayer en un comentario que me hicieron en un vídeo de YouTube, me decían, dice, el vídeo me encanta, pero al final como que la has cagado, porque has dicho que has llamado norteamericanos a los estadounidenses. Bueno, dice, porque los mexicanos también somos norteamericanos. O sea, aquí se trata básicamente de sacarle punta a todo, estar ofendido por todo. Y entonces lo que le contesté, que creo que tiene bastante sentido común, es decirle, pero ¿por qué os celáis con estos temas cuando México tiene un nombre propio tan bonito como es México? Tiene nombre propio. Y entonces, en lugar de estar orgullosos de ese nombre propio, lo que están es viendo a ver cómo se califica al vecino, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos que llamar al norteamericano? Pues si se estableció, yo no lo establecí, pero se estableció una forma de reconocerle, porque sí, todos sabemos que canadienses y mexicanos están en Norteamérica, pero a ellos les pusimos nombre propio, México y Canadá. Estados Unidos no tiene un nombre propio, tiene un nombre genérico y entonces se les dice norteamericanos. Tampoco hay que ofenderse por esas cosas, ¿no? Yo más o menos, yo es lo que pienso, ¿no? ¿Qué más bonito que ser mexicano y no ser? No, pues mira, yo estoy en Norteamérica. Ah, muy bien, estás en Norteamérica como otro, no. O sea, hay que estar orgulloso de lo que cada uno tiene. ¿Por qué yo tengo que estar pensando en que a un francés se le llame europeo? Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué me importa? Yo soy español, yo tengo que estar orgulloso de ser español. Entonces sí, mi nombre genérico también puede ser europeo, pero mi nombre propio es español. Esto es algo que no entiende el mexicano, ¿no? No lo entiende. Y además es un tema, sobre todo, que fíjate que en otros países, como sea Colombia, Venezuela, ellos están menos pendientes de estas pendejadas. Pero el mexicano tiene ese complejo bajo el estadounidense y entonces, si el mexicano yo siempre los he defendido mucho, tiene mucha más historia. El mexicano tiene una historia compartida de miles de años en el europea, que es la española, y miles de años, que es la mexicana, la azteca, la totonaca, la olmeca, todas esas tribus, esas naciones indígenas, traen una historia detrás enorme. Tendría que estar orgulloso de eso y no estar pendiente de que el pobre norteamericano, el pobre estadounidense, que es que también es un error llamarle estadounidense, ¿no? A la gente que vive en los Estados Unidos de América, porque hay que decir que México, el nombre oficial de México es los Estados Unidos Mexicanos. Exacto. Entonces, dejémonos de tonterías con este tema y entonces empezamos a estar orgullosos. Yo, una cosa que me ha penado mucho en los últimos años, que he empezado a volver por España y a explicar un poco lo que es el tema histórico, me ha penado mucho, y tú sabes a quién me refiero,
Alberto, pues es que ahora mismo estamos más pendientes de los extranjeros que de nosotros mismos. O sea, hemos estado recriminando al mexicano, que lleva 200 años echando la culpa a España de su pobreza. España ya no está allí desde hace 200 años. Entonces, ya eres libre, tienes un gobierno, tienes un país muchísimo más rico que la península ibérica, pero has pasado 200 años y fíjate que siendo México mucho más grande, con mucha más población y mucho más rico en recursos que la península ibérica, pues solo hace un poquito me parece que le ha pasado en Producto Interior Bruto o en algo así. Cuando tenía que estar casi al nivel de los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, todo se ha dicho. Una de las consecuencias también de la independencia de España peninsular fue la creación de el sentimiento de orgullo nacional de cada zona. Sí, pero Sin es un embargo, en la orgullo época nacional de entendido. España mismo también existía el regionalismo, pero actualmente eso evolucionó a nacionalismo de cada parte y para justificar de repente la pobreza actual, muchos recurren a la historia para culpar a España, para buscar un culpable siempre. Muchas Sí. gracias, Martín, por lo que acabas de decir, porque ese es un tema que nos habíamos dejado en el tintero. Y es que uno de los virus más destructivos que nos inseminaron o que nos inseminamos a nosotros mismos es el virus del nacionalismo. El identificarnos con naciones inventadas, naciones artificiales que jamás habían existido, que venían, su procedencia era pues eso, de partes de lo que era España. Y eso nos ha creado graves problemas entre nosotros mismos, porque ahora tenemos una falsa conciencia nacional que nos hace incluso detestar y enfrentarnos con nuestros vecinos, que siempre han sido nuestros compatriotas, han sido tan españoles como cualquier otro. De manera que peruanos y chilenos tuvieron sus enfrentamientos, ecuatorianos con paraguayos, argentinos con todos sus vecinos, Colombia con Perú. Esa conciencia, ese sentimiento nacional, lo que ha hecho ha sido, aparte de levantar fronteras y crear múltiples ejércitos, nos ha creado una especie de falso orgullo y sentimiento de pertenencia que nos ha provocado odiar al vecino, cuando el vecino es más de lo mismo que tú. Es lo mismo que tú. Simplemente no, ahora es que él es colombiano y el otro es venezolano. Y eso, bueno, pues el nacionalismo ha ensangrentado durante estos 200 años a toda América, pero no solo toda América, también ensangrentó Europa en el siglo XIX y de manera industrializada y masiva en el siglo XX. Porque al fin y al cabo las dos guerras mundiales se asentaron bajo el principio del nacionalismo. Eso me recuerda a una anécdota muy curiosa de la Primera Guerra Mundial. Y era que la Primera Guerra Mundial la querían aprovechar los marxistas para provocar ellos una revolución social, de manera de que el proletariado se rebelase contra sus gobiernos, contra sus estados y crear, digamos, un mundo proletario. Era un poco la masturbación mental que se hacían los socialistas de aquella época. Pero la frustración que se vieron encima, ellos, es que todos sus proletarios, todos sus trabajadores, en lugar de alinearse con su ideología laborista, con su ideología política socialista, internacionalista, no, se alinearon con los intereses de su nación. De manera que los trabajadores franceses se alineaban con Francia, los alemanes con Alemania, los italianos con Italia y con los austríacos con Austria. Pesaba más en los trabajadores su conciencia de pertenencia a la nación que al hecho de pertenecer a una clase social y defender una lucha de clases, ¿no? Defender una lucha de naciones. Así se cimentó, ese fue el resultado de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda mucho más grave, porque la Segunda ya se fusionó el nacionalismo con el socialismo y ya pues ahí nació Mussolini y Hitler de esa fusión. Entonces ya persisto, donde quiero llegar es que uno de los venenos que nos han metido en nuestras venas es el nacionalismo. Y actualmente podríamos incluir el socialismo también. Sí. Totalmente. Pero vamos, y esa es una de la manera en que nos han roto en 20 pedazos. Bueno, todavía les queda trabajo, ¿eh? Todavía pueden hacer mucho.
Sí, porque promover la reunificación de naciones es complicado. Yo apuesto porque Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay sean una misma nación, por ejemplo. Pero convencer a los gobiernos de que eso tiene que ser así es más No, pero complicado. estamos en la misma situación que cuando se rompió el imperio. Es el afán de los criollos por hacerse ambiciosos y si tú ahora mismo te dan a elegir entre ser cola de león o cabeza de ratón, evidentemente que vas a seguir siendo cabeza de ratón porque tu beneficio económico está ahí. Entonces eso es un tema que va a ser muy difícil que se puedan reunificar porque el político en cuanto adquiere un poco de poder ya se mete en la misma onda que los demás o lo meten a la fuerza. Entonces ahí parece que teníamos un poquito con Milei en la Argentina, pero bueno, a mí me da la sensación que se está diluyendo, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Pues nada, oye, yo creo que este tema lo hemos tocado bastante en profundidad y creo que aún debemos de tocarlo más, pero ya en otra ocasión. Ha sido un enorme placer contar contigo, Jorge, y contigo, Martín. Jorge desde Texas, desde San Antonio, Texas, y Martín desde Paraguay. Y este tema yo creo que da para más, yo creo que se puede analizar mucho más profundamente en qué consistió y cuáles fueron las consecuencias de la destrucción de Hispanoamérica. Con estas palabras yo, pues nada, os invito a que aportéis unas palabras de despedida y os amenazo con volver. Pues yo muchas gracias por la oportunidad y gracias, Martín, por haberte conocido y a ti, Alberto, pues estamos hablando y seguiremos trabajando. Un abrazo. Muy bien. Pues nada, hasta pronto, Jorge y Martín. Chau, chau. Un gusto, Jorge. Igualmente, Martín. Un abrazo. Hasta un abrazo, igualmente. Gracias, Alberto. Alberto. De nuestra audiencia y ya quedáis amenazados de que volveremos. I'll be back, que dijo Howard, que lo dijo en Filipinas, I'll be back. Y le dijo, mejor no vuelvas, que volveremos a ser una colonia tuya. También Terminator. Sí. I'll be back. Hasta pronto. I'll be back.